pueda llegar bien a la final. Sí, de hecho que para teorías y técnicas de exploración, el martes ya fue la última clase sincrónica, ¿verdad? Estarían faltando la compañera Valeria, la compañera Verónica y la compañera Romina, que fueron las tres compañeras que no estuvieron presentando su trabajo práctico. En todo Yo soy caso, Verónica. sí, en todo caso, para no perder el total de puntos, lo que pueden hacer es enviar en el grupo que tenemos un video de la presentación de ustedes, ¿verdad? Hablando sobre su trabajo práctico. Ya. Y creo que es para psicología de la personalidad, tenemos todavía una clase más que va a ser el lunes, entonces, con respecto a esa materia, pueden presentar el lunes. Y con Ya, profe. respecto, sí. Sí, discúlpame. ¿Cómo sería, o sea, un video grabado de nuestro tema? Sí, un video en caso de teorías y técnicas de exploración, ustedes van a estar presentando lo que es los test que estuvimos aprendiendo, ¿verdad? Los informes estarían explicando, hablando un poquitito de la experiencia, del proceso, de cómo fue la entrevista, a quién le estuvieron aplicando, los resultados. Y en psicología de la personalidad que tenemos el lunes estarían, por así decirlo, explicando lo que fue su infografía. Dale, profe. Voy a hacer. Y voy a presentar. Vale, perfecto. Bueno, como le estaba comentando a la compañera, estuve con dificultades para poder activar mi micrófono, por eso nada más es que hace rato ingresé, tuve que volver a salir y volver a ingresar para poder activar mi micrófono. Bueno, seguimos con nuestra unidad número 6 que ustedes ya tienen habilitado dentro de la plataforma. Vi que la compañera Eli y el compañero César ya estaban realizando las actividades. Recuerden que tiempo para alzar dentro de la plataforma es hasta el día del examen final, que sería el 29 de julio para la materia de psicología social en la educación. O sea, sería de hoy en 15, tenemos todavía 2 semanas para poder alzar las actividades. Bueno, el día de hoy, como dije, vamos a seguir dentro de lo que es nuestra unidad número 6. Profe, la asistencia no se puede marcar hoy. Sí se puede. ¿No te aparece, compañero? No, no da. No da. Bueno, voy a estar verificando de repente, ¿verdad? Recuerden que está habilitado creo que a partir de las 19 horas recién. Entonces, si es que ingresaste antes de las 19, no te va a estar todavía No, no, habilitado. ahora mismo probé hace un Ahora. minuto menos. Ah, vale. Voy a estar verificando entonces la fecha, si está La correcta. última fecha que figura el 107. El 107. Vale. No se preocupen. De igual manera, entonces, no les va a perjudicar si es que no marcan, porque voy a tener en cuenta que no le está apareciendo nada más, ¿sí? Así como la semana pasada también que no pudieron marcar porque la plataforma estaba con dificultades. Bueno. ¿Qué te pasó, profe? El viernes pasado la plataforma tenía dificultades. No se podía ingresar. No, Sí, por había un vos te problema pregunto. con el certificado de seguridad. Sí, tenía problemas con el certificado de seguridad. Por Bueno, vos te pregunto, profe. no estaba bueno, de hecho que estoy hace ya una semana con un problemita familiar nada más, pero ya estamos viendo de qué manera resolver, por así decirlo, ¿verdad? Por eso de repente que estaba un poco distraída nada más, ¿verdad? Pero todo bien. Bueno, vamos a estar hablando acerca de dinámicas de grupo, que fue también un tema de exposición, hablar un poquitito, ¿verdad? De la importancia, de repente cuáles son los factores que influyen, de qué manera implementar, ¿verdad? Y ante qué circunstancias. La dinámica de grupo fue iniciada por Kuhn Lewin en los años 30 del siglo XX, que fue creo que el tema del compañero César, bueno, del grupo 2, que creo que era el compañero César, el grupo del compañero Ángel y la compañera Verónica. Dice, la educación suele impartirse en grupos
grupo de clase, equipos de trabajo. Por ello, la dinámica de grupos tiene una gran aplicación al campo educacional, pues la educación no cabe concebirla solo con una relación personal entre alumno y maestro, sino sobre todo como una relación entre el grupo de alumnos y el maestro. Esta idea se fue vislumbrando cada vez con mayor claridad en las décadas comprendidas entre las 40 y 60. Así, en 1951, Simon afirmaba que la educación de los alumnos fallaba a menudo porque los maestros ignoraban la dinámica de grupo. En 1952, Parshom y el señor, perdón, pero no sabría cómo se pronuncia, Mackenzie, creo, ¿verdad? Intentaron aplicar a los métodos de enseñanza los principios básicos de la dinámica de grupo. ¿En qué consiste esencialmente la dinámica de grupo, por así decirlo? En que entre compañeros, ¿verdad?, los estudiantes puedan relacionarse, que no sea de repente una relación solamente entre el maestro y el alumno, sino que entre alumnos también puedan socializar. De repente también sirve mucho para conocerse a sí mismo, dependiendo de cuál va a ser la actividad que se va a realizar. También, como dije, desarrollan esa capacidad de trabajar en equipo, de repente de dividir responsabilidades, de que la tarea sea más sencilla, respetar el punto de vista del otro, ¿verdad? Entonces ayuda también a que podamos practicar ciertas normas de convivencia dependiendo de cuál sea la actividad que vamos a estar desarrollando. Y para que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?, de qué actividad vamos a desarrollar, hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta que vamos a ir viendo más adelante. Los grupos primarios o reducidos, cualquiera sea su naturaleza, ofrecen todas una serie de fenómenos comunes, tales como sentar unas normas, controlar la conducta de sus miembros, ejercer presiones sobre los mismos y la creación de unos determinados roles que se comparten entre ellos. Las dinámicas van a depender mucho, ¿verdad?, de qué tipo de grupo tenemos. En este caso, nosotros vamos a hablar del área educacional, por así decirlo, ¿verdad? Porque esto se puede implementar en el trabajo, de repente en las catequesis con los niños, cuando están jugando fútbol, cuando están practicando algún tipo de deporte, en cualquier, por así decirlo, lugar donde tengamos una población considerable para poder crear ciertas dinámicas para poder favorecer más, por así decirlo, ¿verdad?, esa convivencia. Muchas veces, como dijo la clase anterior también el compañero César, se suele utilizar también dinámicas cortas para poder romper el hielo, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que trae la dinámica de grupo? Que, como siempre les comento, ¿verdad?, como personas queremos ser aceptados por los demás, queremos pertenecer a ciertos grupos, ¿verdad? Entonces lo que nos da esta dinámica de grupo justamente es poder pertenecer a un grupo que de repente nos puedan aportar cierta seguridad, cierta autoestima, ¿verdad?, que, como dije, nos permita conocernos, saber cuáles son también nuestros intereses, reconocer que no todos somos iguales, poder comunicarnos de manera correcta, respetarnos, como dije, practicar esa convivencia, ¿verdad?, participar en ciertas actividades que de repente, si yo estaba sola o el compañero estaba solo, capaz, y no se animaba, pero en grupo, es como dije recién, tengo más seguridad para poder participar. De repente también puede servir para resolver ciertos conflictos que podamos tener dentro del aula, ya que estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es en el área educacional.
Hacer cohesivo un claustro supone la intervención voluntaria del equipo directivo en una serie de variables alterables. Proporcionar que el profesorado se sienta a gusto en el centro, especialmente en sus relaciones personales, y que viva experiencias gratas. Conseguir que el grupo tenga prestigio a través de la toma de conciencia de sus funciones, expectativas, objetivos, metas y logros. Prevenir posibles conflictos personales y solución de los que emerjan. Que todos los miembros tengan la posibilidad de contribuir a realizar los fines y actividades del grupo, es decir, posibilitar la participación real de todos los miembros. Entrenamiento en el trabajo en grupo, planificaciones conjuntas, propuestas de metas comunes para poder alcanzarla. Es muy importante que el alumno, tanto como el maestro, ¿verdad? Primeramente, luego el maestro tiene que estar motivado y capacitado también. Porque de repente hay ciertas dinámicas que no le hacen sentir tan cómodo al docente, ¿verdad? Pero es como que se está utilizando, de repente parte de dirección, sugieren o recomiendan que se utilice ciertas técnicas, ¿verdad? Y el docente no se siente cómodo. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad? También de que vea de qué manera pueda adecuar a sus necesidades, donde el docente pueda sentirse cómodo, donde el docente comprenda en qué consisten ciertas dinámicas, de qué manera se pueden llegar a objetivos más positivos, por así decirlo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también cuáles son las expectativas que tiene el docente con esa actividad, y tiene que poder fijarse de repente, ¿verdad? También metas que sean más reales, por así decirlo, ¿verdad? Para que de repente el docente no se sienta frustrado también. Porque hay muchísimas dinámicas que se pueden desarrollar, por así decirlo, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que no todas van a funcionar, y que eso va a depender mucho, ¿verdad? De nuestra clase, de nuestros estudiantes. Por eso es importante, como siempre yo les venía repitiendo, que nosotros podamos conocer bien quiénes son nuestros alumnos, identificar cuáles son las necesidades que tienen de manera individual, para poder comprender, ¿verdad?, cuál va a ser la técnica o la dinámica de grupo que mejor vaya con mi clase, con mi clase, ¿verdad?, con mis alumnos, que podamos desarrollar y que se puedan llegar a los objetivos. Que una clase sea cohesiva depende de varios factores a saber. Primeramente, que haya en ella abundante interacción, es decir, que los alumnos se relacionen mucho unos con los otros y que tengan una gran comunicación horizontal. Que la clase dé satisfacción a sus miembros, que el grupo tenga prestigio, que no haya conflictos en el seno de la clase, que todos los miembros puedan contribuir a realizar los fines del grupo, que se ejecuten trabajos en grupos o en equipos la mayor cantidad posible de veces, que se fomenten las discusiones de grupo y las planificaciones conjuntas, así como la cogestión escolar. Que se propongan a la clase metas comunes a alcanzar, que la clase viva experiencias gratas. De repente hay compañeros, estudiantes, por así decirlo, ¿verdad?, de que ya se desarrolló cierta clase, ya se desarrolló cierta materia, un contenido en específico, y vuelven a tener consultas. Por así decirlo, ya se explicó 2 veces durante el día y un compañero vuelve a preguntar. Entonces, de repente, para que no sea siempre el docente quien esté respondiendo, el docente lo que puede hacer es redirigir esa pregunta hacia los estudiantes. Ahí también vemos qué tal de repente la atención y la participación de los demás compañeros. Porque muchas veces los alumnos saben la respuesta, pero no quieren hablar, les cuesta de repente hablar
frente a los demás compañeros, es más tímido, pero sabe la respuesta y no se atreve a responder. Entonces trabajamos también eso, podemos ver de ciertos temas, realizar ciertas exposiciones, investigación en equipo, ¿verdad? Que son ciertas dinámicas que se utilizan también dentro de la clase, ¿verdad? Entonces, vemos también de repente de que el docente tiene que ver la manera de motivarles a que ellos puedan relacionarse, como dije, de que comprenda, ¿verdad?, del por qué están realizando trabajo en equipo. De repente nosotros la otra vez tratamos de hacer lo que son los trabajos de investigación en grupo, pero no funcionó. Pero esto se debe más bien a que no estamos de manera presencial, estamos de manera virtual nada más, entonces cuesta todavía que ustedes se encuentren para realizar un trabajo de investigación. Como les había comentado, a partir del próximo semestre ustedes ya van a tener clases presenciales, entonces esto va a ir mejorando, ¿verdad? Pero ¿cuál es la finalidad de que ustedes realicen un trabajo en equipo? Justamente es que ustedes puedan, uno, relacionarse entre sí, conocerse un poco más, después poder dividirse las tareas. Obviamente que no siempre vamos a pensar igual, de repente yo quiero usar cierto tipo de letra, y yo creo que les di dos opciones, usar Times o Arial. De repente era trabajo en equipo de dos compañeros, una quiere usar Times, el otro Arial. Entonces, uno sí o sí tiene que ceder. Entonces, también ser capaces de aceptar, ¿verdad?, de que no siempre va a ser como uno quiere, muchas veces está bien ceder también, ¿verdad? De repente aceptar el punto de vista del otro, poder confiar en el otro compañero de que va a investigar su parte, que la investigación va a contar con todas sus partes, por así decirlo. De repente si hay un compañero que le tocó unir los trabajos, entonces confiar en ese compañero, ¿verdad?, de que va a realizar bien el trabajo, va a cumplir en forma, de repente de que el trabajo, o sea, el tiempo en que estuvieron trabajando se redujo porque estuvieron trabajando de a dos, de a tres. Entonces, esa era la finalidad, por así decirlo, ¿verdad?, del trabajo en equipo. Yo, profe, te puedo Sí, interrumpir un ratito, en mi sí, labor sí. docente ya hace 17 años estoy, realmente apliqué mucho el trabajo en grupo, pero también recibí muchas quejas de alumnos y padres, porque si el grupo funciona bien, todo espectacular, pero basta con que un miembro de repente no haga lo que tiene que hacer y hay una disconformidad enorme, evidentemente, porque el resultado le afecta a todo o porque termina uno o dos haciendo todo para suplir lo que el otro no hizo, tenía que hacer, ¿verdad? Es un arma de requete doble filo y las últimas veces, realmente en mi caso, por lo menos en mi trabajo, muchos prefirieron hacer solo porque terminaba siendo más complicado y más estresante hacer algo en grupo. Sí, Sobre todo si el grupo otra vez era, vamos a decir, al azar o por sorteo. sí. Como dice el compañero, de repente es de doble filo, ¿verdad? Hay personas que van a estar contentos con su grupo porque se realizó bien, trabajaron en equipo. Hay otros que de repente no les gusta, no se trabajó en equipo, pero se callan. Y hay otros que sí, que son de quejarse, de pedir que se cambie, de pedir que ya no le vuelva a tocar con ese grupo, ¿verdad? Y ahí va a depender de cómo de repente, ¿verdad?, el docente puede resolver ese conflicto. Por eso también cuando se va a utilizar esa dinámica de hacer trabajo en equipo, hay que hacer un buen planteamiento de qué es lo que realmente se quiere lograr y que los alumnos puedan comprender, más cuando son chicos, ¿verdad? Del comprender del por qué realmente se está trabajando en equipo. Y primeramente practicar eso de trabajo en equipo en clase, que ellos puedan relacionarse, que ver el resultado en clase y después de repente, ¿verdad?, para dejar trabajos de investigación que ellos hagan por su cuenta. Cuando son chicos, de repente es como que es un poco más
fácil, ¿verdad? Trabajar en equipo. Cuando llegan a la edad de la adolescencia, más o menos es donde de repente ya cuesta un poquitito más el manejo de grupo en sí luego. Bueno, ¿cuáles son los factores que intervienen? Primeramente, la edad de los niños, que da las diversas clases, formas distintas de comportamiento. Los fenómenos estudiados por la dinámica de grupo pueden observarse a partir de grupos de niños de 8 años de edad. Después tenemos el sexo de los alumnos, que también tiene que ver con eso, sobre todo con la cohesión de la clase. La coeducación en ciertas edades no favorece demasiado la unidad del grupo, aun cuando tenga otras consecuencias positivas. Tenemos que saber de repente qué tipo de actividades nosotros vamos a implementar teniendo en cuenta la edad de nuestros estudiantes, que ellos puedan comprender de repente cuando son más chicos, primero, segundo, hasta, y capaz hasta quinto o sexto grado. Vemos, ¿verdad?, que se utilizan también dinámicas más integradoras a través de los juegos. Utilizamos ciertos juegos donde se arman equipos, podemos ver más en educación física, cuando arman ciertos grupos y ciertos juegos. De repente, el famoso que se estira la soga, partido, vóley, grupos de quién salta más lejos, de carreras y demás, ¿verdad? Que también forman parte de la dinámica. Cuando son adolescentes, de repente ahí ya vemos otro tipo de dinámica, ¿verdad? Ya el enfoque, de repente, si dejamos un trabajo de investigación, ya es diferente nuevamente. Y con respecto al sexo, ¿verdad?, tiene que ver con las actividades que vamos a implementar, porque siempre es bueno fomentar esa igualdad también, que los niños y las niñas, de repente, cuando son más chicos, es como que los niños quieren armar grupos de niños nada más, las niñas con las niñas. Entonces, fomentar, ¿verdad?, de esa igualdad desde que son ya chiquitos, como dicen el material, de repente, ¿verdad?, que cuesta un poquitito y que muchas veces no todas las consecuencias son positivas, ¿verdad? O sea, es que al comienzo, sobre todo en la infancia, para mí me parece el fenómeno opuesto. Ahí cuando son chicos no tienen problema de juntarse los nenes con las nenas y después empieza un cierto momento en que ni por Cristo se van a juntar. Cuando ya están ahí a partir de los 8 9 un poquito más, ahora están más precoces, ¿verdad? Sí. E incluso en la clase, de repente si vos le decís, siéntense donde quieran, se van a ir todos los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, y se olvidan de esa etapa en la que no tenían los problemas, no le importaba quién era el otro. Sí. Y tenés razón, es así. Mientras cuando son más chicos, cuando están en la etapa de eh, escolar inicial, creo que se le llama, Sí, es cuando de repente no tienen todavía esa vergüenza, por así decirlo, ¿verdad? Todavía no. Pero cuando a partir de los 7 8 años es cuando de repente ya uno, porque ya empiezan, como dice el compañero, precoz, ¿verdad? Pero es como que ya empiezan a interesarse por el sexo opuesto, ¿verdad? las Eh, nenas sobre todo. sí, Ellas empiezan, no, ellas empiezan antes, los muchachos sí, estaban todavía en la boludez. sí, y es así, porque yo tengo mi sobrinita de 6 años que mientras más chicos son, más expresivos y es como que no tienen todavía vergüenza, entonces llegan y te cuentan, ¿verdad? Y el primer día de clases ella ya se enamoró, imagínate, ¿verdad? Tiene 6 años, entonces es como que no tiene todavía vergüenza de expresar y hablar sobre sus emociones, pero a partir de los 8 años, mi hija, por ejemplo, ahora tiene 9, y antes me contaba todo cuando fulanito le gustaba o le decía mi princesa, y ahora ya no. Entonces es como que a cierta edad ya el sentimiento de vergüenza por sobre todo.
porque en la escuela luego ya se hinchan, ya se ponen luego toda colorada, todo colorado, ya empiezan a jugar, entonces es más el sentimiento de vergüenza hacia los mayores, ¿verdad? Porque entre ellos se cuentan todo. Como yo te digo, mi hija de 9 habla con mi sobrina de 6 y entre ellas se cuentan, se sientan y se cuentan así como si fuera que son ya readolescentes, ¿verdad? Pero ya no comparte tanto con los adultos, esas emociones al menos. Después, los grupos de clase no vienen influidos por sus alumnos más agresivos, excitables o atrevidos, pues los grupos muestran mayor interés por los alumnos bien adaptados, expansivos, energéticos, eficientes, etc. Cuando un aula es frecuentada por niños de clases sociales muy diferenciadas, según una observación de Stendler, puede ser que estos niños convivan bien dentro del aula, pero fuera de ella, por ejemplo, en el patio de recreo, tienden a agruparse hasta 4 veces más con los de igual nivel socioeconómico. Los alumnos de enseñanza primaria se hallan más ligados al comportamiento del maestro que los alumnos de enseñanza media, los cuales proceden más automáticamente. Ahí es donde vamos viendo, ¿verdad?, de qué manera también se va desarrollando la personalidad de los alumnos, por así decirlo, ¿verdad? Marca una diferencia, por así decirlo, ¿verdad?, la edad o la etapa en que se encuentran. De repente son más aceptados cuando son niños, cuando son más tímidos, más discretos, por así decirlo, más introvertidos, pero cuando llegan de repente a la adolescencia es como que tienen más aceptación hacia las personas que son extrovertidas, que son de repente un poco más activos, más habladores, más alegres. Vemos que de repente en la clase, como dice, ¿verdad?, no tienen problema, de repente no encuentran esa diferencia todavía entre que ese nivel socioeconómico, ¿verdad?, de compartir cosas, sentarse uno al lado del otro, pero a la hora de jugar, porque en el recreo famoso se juega, ¿verdad?, ahí es donde sí ya hacen esa diferencia, ¿verdad? Después tenemos que los alumnos de primaria, como sabemos, mientras más chicos son, más le idealizan a su profesor o a su profesora. Entonces tienden, ¿verdad?, a comportarse mejor muchas veces, inclusive imitan el comportamiento de su docente. Pero ya cuando son preadolescentes y los adolescentes, es como que ya son más independientes, perdón, en ese sentido, ¿verdad? Ya son más autónomos. Y estas son preguntas para ustedes. De forma individual, quiero que me respondan, ¿verdad?, según el criterio de cada uno, según lo que ustedes fueron leyendo en el material que yo ya les habilité dentro de la plataforma, ¿para qué sirven realmente las dinámicas de grupo? Vamos a empezar con el compañero César. Profe, Sí. me da chance de responder después. Voy a buscar una foto de una dinámica que tengo que quiero mostrarte para la segunda pregunta. Ah, vale, vale. Dale. Bueno, entonces empezamos con la compañera Eli. No sé si es que Eli está. Hola. ¿Te puedo Sí, te escucho, Eli. Te escuchamos. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Para qué sirven las dinámicas de grupo? Y después tenés que dar un ejemplo de una dinámica divertida. Ay, luego sí te difícil eso, profe. Bueno, en lo personal, ¿cree que te contesté? Sí, de lo que fuiste comprendiendo. Ah, ya. Bueno, yo creo que ayuda a interactuar mejor el grupo, en conocerse más, en ampliarse más en cuestión de opiniones y pensamientos. Y también hacer divertida la clase o el proyecto que hace, ¿verdad? Para mí. Está muy bien.
Y ¿Y un cuál? ejemplo, Sí, el ejemplo. eh, no sé, yo por ejemplo en el colegio salía mucho, eh, salíamos mucho en la clase de ciencia en los patios baldíos que había cerca del colegio y nos reuníamos en grupo la profesora e investigábamos de lo que encontrábamos ahí en ese en el patio baldío, ¿verdad? Ya sea eh, las plantas, el suelo en sí, los árboles. Y a mí me divertía y me gustaba hacer mucho eso, porque así yo aprendía mejor, con ejemplos. Porque no es solamente leer el material pero tenés que vivirlo también, experimentar. Para mí Excelente, es compañero. Está muy bien. A ver, el compañero Ángel. La primera, Sí, básicamente sirve uno para romper el hielo, dos para identificar dentro del grupo líderes positivos y líderes negativos, que a posteriori puede ser un problema o un beneficio. Tres, principalmente cuando a mí me toca hacer dinámicas, intento a través de ellas conocerle un poco más a la persona en sí y al grupo como grupo. ¿Qué ejemplo de dinámica divertida? Yo particularmente siempre tiendo a hacer no sé si llamarle competencia, pero sí, yo siempre trato de identificar el líder positivo y el líder negativo y hacer dos grupos, tipo Cerro Olimpia, ¿verdad? Y hacer la competencia con dinámicas de conocimiento, ¿verdad? Y ahí veo las reacciones de la persona que es líder negativa y sobre el líder positivo y el líder positivo sobre el líder negativo, ¿verdad? Y veo que las reacciones del grupo en sí son muy positivas ante la competencia de conocimiento. Por ejemplo, le preguntas una cosa, ¿quién responde más rápido? O algo así, tipo de esas cosas. O si no, también suelo utilizar dinámicas principalmente en el trabajo pastoral, las dinámicas que tienen un mensaje. O sea, le haces hacer la dinámica y después le explicas por qué motivo y el mensaje que querés darle con eso, con esa dinámica. Y eso. excelente, compañero. A ver, la compañera Verónica. Sí, profe. Por ejemplo, ayuda a que cada uno muestre su personalidad. También, justamente como estabas diciendo, para los niños que son más tímidos, justamente le ayuda a que, por ejemplo, el compañero que es más tímido, primero se calla, obviamente, y siempre el que es menos tímido habla. Entonces, al que es más tímido le da más confianza, le ayuda también a tener más autoconfianza, ¿verdad? Ayuda a que haya ese compañerismo y también para que pueda haber em, bueno, ese compañerismo y también para que se puede trabajar en grupo, también ayuda para que entre ellos se puedan escuchar, para que puedan comprender, porque al hacer eso, famoso uno el que hace primero, todo el resto le escucha atentamente para ver qué es lo que dice. Y ahí cada uno ya se va soltando. Y así. Excelente. ¿Y cuál sería un ejemplo de una dinámica divertida? Por ejemplo, en el aula se puede, por ejemplo, poner una película y que después la profesora va haciendo preguntas, ponerle quién era el, el actor principal o cuál era el principal eh, aprendizaje de la película, o también se puede hacer, como dijo la compañera también, yo recuerdo también eso de que nos hacían, por ejemplo, los viernes nosotros teníamos también en la poca escuela, teníamos no recuerdo cómo se llamaba, pero era que salíamos así al patio una cierta hora y hacíamos juegos grupales
en la escuela, ¿verdad? En el patio. Y entonces eso también te ayuda, por ejemplo, para que haya ese compañerismo, que todos colaboren, porque normalmente pues en la clase siempre, cuando se hace una pregunta, lo que sea, son dos o tres los que siempre responden. Y los que son más tímidos, más callados, siempre son los que se mantienen más ahí. En cambio, cuando se hace ese tipo de dinámicas, todos hablan, los que son tímidos, los que tienen vergüenza, los que no quieren hablar, lo que les cuesta hablar. Entonces, eso se hace más divertido y puede haber más comunicación, más confianza entre todos. Excelente, compañera. La compañera Romina, no sé si está por ahí. Hola, profe, compañeros. Y con respecto a la pregunta, es más bien para la integración, para que uno se vaya integrando al grupo en caso de que sea nuevo. Pasa mucho eso en las escuelas, en los colegios, para poder conocerse así, o sea, para poder conocerse y todo lo citado por mis compañeros. Y un ejemplo de dinámica divertida, por ejemplo, en mi caso, hace como 2 años atrás en mi trabajo tuvimos una integración ya con todos los funcionarios y fue así como grupos, formados grupos, y era así como que teníamos que representar alguna escena y que los demás tenían que adivinar y para que podamos romper el hielo, poder integrarnos mejor, conocernos mejor y así a la vez tratarnos bien. Excelente, compañera. El compañero César, no sé si es que ya... Sí, profe, ya. Bueno, la dinámica depende del uso que uno esté buscando. Como dijeron, ya puede ser rompehielo, puede ser para de repente descubrir algo de liderazgo, del trabajo en equipo. O sea, sirve para potenciar o hacer de repente surgir ciertos aspectos que se buscan en el grupo, ¿verdad? Ya sea, dependiendo mucho del grupo también, como dijiste hace rato al inicio de la clase, si es aplicable o no, de repente hay una dinámica que en un grupo puede no funcionar por sus características y en otro puede funcionar perfectamente justamente por las características de los miembros. Eh, Tengo acá una, pero no puedo nomás, ahí ya puedo Sí, ya compartir. te habilité. Que justo hicimos la otra vez con mis alumnos en un retiro, no sé si ven la imagen, Sí, donde ellos están todos de espalda y con una cuerda atada a la cintura o en este caso se pusieron en el cuello más o menos, no sé si se ve más o menos. sí, se visualiza. Y una persona sí está de frente y tenemos esta botella y una llave está atada por todas las cuerdas. Entonces el único que puede mirarse en la botella le dirige a los otros más que se acerque, se retrocede y tienen que meter entre todos la llave en la botella sin mirar. Y es Excelente. una dinámica muy divertida para trabajar, bueno, en este caso el trabajo en equipo sobre todas las cosas. También la capacidad de guiar que tiene el líder, ¿verdad? De visualizar porque tiene que monitorearla a todos los otros. A veces milimétrico el movimiento que tiene que precisar cada uno. Era esa una que justo hace poquito hicimos y estuvo muy entretenida.